En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Presentamos la lección número 3. Jesús, el Hijo prometido. Tópicos del estudio. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios les prometió una descendencia, un hijo que los libraría de la serpiente, recuperaría la herencia que se había perdido y cumpliría el propósito para el que habían sido creados. Este hijo los representaría y los redimiría tomando su lugar, finalmente destruyendo a la serpiente. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese rápidamente. Con gozo dieron la bienvenida a su primogénito, esperando que fuese el libertador, pero el cumplimiento de la promesa tardó. La promesa le fue confirmada más tarde a Abraham. Dios le juró que tendría una simiente, un hijo a través del cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios hizo lo mismo con David. Sin embargo, lo que ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni David probablemente nunca se imaginaron era que su hijo redentor sería Dios mismo. Hebreos revela la creencia de Pablo, quien creía que estaba viviendo en los postreros días. La Escritura emplea dos expresiones sobre el futuro que tienen diferentes significados. La primera expresión, postreros días, o al final de los días, para hablar sobre el futuro en general. El profeta Daniel usó la segunda expresión, el tiempo del fin, para hablar más específicamente sobre los últimos días de la historia de la tierra. Hechos 2:17, Hebreos 1:2 y Primera de Pedro 1:20 usan esta expresión para hablar del momento en el que Pablo y Pedro estaban viviendo. Esto implica que con Jesús comienzan los postreros días. Varios profetas del Antiguo Testamento anunciaron que en los postreros días Dios levantaría un rey que destruiría a los enemigos de su pueblo y que atraería a todas las naciones a Israel. Pablo dice que estas promesas se cumplieron en Jesús. Él derrotó a Satanás y atrajo a todas las naciones a sí mismo. En ese sentido, entonces, ha comenzado el tiempo del fin. La muerte de Jesús fijó el destino de este mundo, aunque el fin está todavía por llegar. Número 1. En los postreros días habrá una resurrección final, la cual inició con Jesús. Número 2. Dios cumplió su promesa de crear nueva una vida espiritual en nosotros. Número 3. Estableció su reino entre nosotros al librarnos del poder de Satanás e invistiendo a Jesús como nuestro gobernante. Número 4. Ha prometido una nueva creación. Número 5. Prometió que restablecería su reino al final. Lo que el Padre comenzó a hacer en la primera venida de Jesús lo completará en su segunda venida. Si Dios cumplió sus promesas en el pasado, ¿por qué no confiar en las promesas que faltan por cumplirse en estos postreros días? Son promesas de restauración, de paz y esperanza. Durante 1000 años, desde Moisés hasta Malaquías, Dios había estado hablando a través de los profetas. Luego hubo un silencio, conocido como el periodo intertestamentario. Para muchos judíos del siglo I después de Cristo, la palabra de Dios no se había escuchado durante mucho tiempo. La última revelación que se expresó en la palabra escrita de Dios había llegado a través de los profetas Malaquías y los ministerios de Esdras y Nehemías 4 siglos antes. Tras una brecha de unos 400 años, Dios rompió el silencio hablando a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, toda la palabra de Dios transmitidas por los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, resultaba clara y nítida. Las promesas de Dios se cumplían en Jesucristo y se nos daban nuevas promesas. No obstante, la revelación de Dios a través de Jesús era superior a la revelación que Dios había hecho a través de los profetas, porque Jesús es la mayor revelación de Dios. Él es Dios mismo, quien creó el cielo y la tierra y gobierna el universo. Para Pablo, la divinidad de Cristo nunca
nunca estuvo en duda, se da por sentada. Para Pablo, el Antiguo Testamento era la palabra de Dios. El mismo Dios que habló en el pasado sigue hablando en el presente. En la mente del autor, la revelación del Padre en el Hijo proporcionó la clave para comprender la verdadera magnitud del Antiguo Testamento, al igual que la imagen en la caja de un rompecabezas proporciona la clave para encontrar el lugar correcto para cada una de sus piezas. Jesús sacó a la luz gran parte del Antiguo Testamento. Mientras tanto, Jesús vino a ser nuestro representante y nuestro Salvador. Él ocuparía nuestro lugar en la lucha y derrotaría a la serpiente. ¡Cuánta esperanza para nosotros que Jesús, Dios con nosotros, haya venido a esta tierra a socorrernos, a sacarnos de la miseria del pecado y reconciliarnos con el Padre! Grande es el misterio de la piedad. Pablo presenta a Jesús como el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se refiere a su presencia visible entre su pueblo. Esta presencia a menudo se asocia con la luz o el resplandor. Las Escrituras presentan a Jesús como la luz que vino a este mundo para revelar la gloria de Dios. Piensa, por ejemplo, en cómo se manifestó Jesús en la transfiguración, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Así como el sol no se puede percibir salvo por el resplandor de su luz, a Dios lo conocemos a través de Jesús. Desde nuestra perspectiva, es como si los dos fueran uno solo. Hebreos también dice que Jesús es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Hay una correspondencia perfecta entre el Padre y el Hijo. Ten en cuenta que los seres humanos llevan la imagen de Dios, pero no su naturaleza. No obstante, el Hijo comparte la misma naturaleza con el Padre. No es extrañar que Jesús dijera: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Atributos divinos del Hijo: es el Creador, es omnipotente, es omnisciente, es eterno, omnipresente, recibe adoración, otorga el perdón. El Hijo comparte con el Padre el mismo propósito, la misma naturaleza y el mismo poder. Jesús nos ha revelado el carácter y la gloria del Padre. No hay lugar a dudas del amor de Dios por nosotros. En la cruz queda al descubierto su amor por nosotros. Algunos piensan que Jesús fue un instrumento a través del cual Dios creó, pero Jesús es el Señor que creó el mundo, no fue un mero ayudante. Hebreos 1:10 dice que Jesús es el Señor que creó la tierra y los cielos. Y Pablo también le aplica a él lo que dice Salmo 102, 25 al 27 acerca del Señor Yahweh como creador. En segundo lugar, Hebreos 2:10 dice que el universo fue creado por causa de o por medio del Padre. Exactamente las mismas expresiones que se aplican a Jesús en Hebreos 1:2. El Padre creó y Jesús creó. Existe una concordancia perfecta entre el Padre y el Hijo en propósito y actividad. Esto es parte del ministerio de la Trinidad. Jesús creó y el Padre creó. Pero según la Biblia hay un solo creador, Dios, lo que implica que Jesús es plenamente divino. Entre tanto, Hebreos 4:13 muestra que Jesús también es juez. Hebreos 1:3 y Colosenses 1:17 afirman que Jesús también sostiene el universo. Jesús no solo nos creó, sino también nos sostiene. Cada respiración, cada latido, cada momento de nuestra existencia se encuentra en Él. Jesús, el fundamento de toda la existencia creada, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Hebreos 1:5 presenta las siguientes palabras del Padre a Jesús: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿No muestra esto que Jesús de alguna manera fue creado por Dios en algún momento del pasado, como muchos creen? ¿Cómo puede ser Jesús a la vez creador y criatura engendrado? Hebreos 7:3 indica que Jesús es eterno, nunca ha sido creado. Recibió el nombre de Hijo cuando se encarnó como hombre. Sin embargo, el término engendrado se refiere a que Jesús fue adoptado por Dios como el Mesías príncipe prometido, el Hijo de David. El concepto de que al heredar el trono, el gobernante era adoptado
respeto por la deidad era común en el mundo greco-romano y en Oriente. Esto daba legitimidad al gobernante y autoridad sobre su imperio. Onésimo y los creyentes de Corintio fueron engendrados por Pablo. De igual modo, el Padre engendró o adoptó a Jesús como hijo a resucitarlo y sentarlo a su diestra, cumpliendo así su labor mesiánica como rey descendiente de David. Como podemos leer en Romanos 1, 3 y 4 y en Hechos 13, 32 y 33, Jesús fue dado a conocer públicamente como el Hijo de Dios. El bautismo y la transfiguración de Jesús fueron momentos en los que Dios identificó y anunció a Jesús como su Hijo. Cuando resucitó y se sentó a la diestra de Dios, fue en ese momento cuando Dios cumplió su promesa hecha a David de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y su trono sobre las naciones se establecería para siempre. Por lo tanto, no era César, símbolo de Roma, el legítimo Hijo de Dios, príncipe de las naciones, sino Jesucristo. La palabra engendrado aplicada a Jesús se aplica a su entronización. Refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre las naciones, no al comienzo de su existencia, pues Jesús siempre había existido. Nunca hubo un momento en que Jesús no existiera. Él es Dios. De hecho, Hebreos 7:3 dice que Jesús no tiene principio de días ni fin de vida, es porque es eterno. Por lo tanto, la idea de Jesús como el Hijo unigénito de Dios no tiene relación con la naturaleza de Cristo como deidad, sino con su papel en el plan de salvación, ya que Cristo hizo realidad todas las promesas del pacto. La venida de Jesús a esta tierra como el Hijo de Dios cumplió varias funciones al mismo tiempo. En primer lugar, como el divino Hijo de Dios, Jesús vino a revelarnos al Padre. A través de sus actos y sus palabras, Jesús nos mostró cómo es realmente el Padre y por qué podemos confiar en Él y serles obedientes. Jesús también vino como el Hijo prometido de David, Abraham y Adán, a través del cual Dios había prometido que derrotaría al enemigo y gobernaría al mundo. Por lo tanto, Jesús vino a ocupar el lugar de Adán a la cabeza de la humanidad y cumple el propósito original que Dios tenía para ella. Jesús llegó a ser el gobernante justo que Dios siempre quiso que tuviera este mundo. A pesar de nuestros pecados y debilidades, de nuestra rebeldía, no fuimos desechados por Dios como inútiles. Dios envió a su Hijo y nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda para nosotros. No importa cuán bajo hayas caído en el pecado, a cuántas personas haya lastimado, el plan de Dios es que podamos revelar su carácter de amor en nuestras vidas, en el que el Padre pueda decir: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios te bendiga.